Bueno, pues continuamos con el horario casi previsto. Vamos a intentar cumplirlo porque, por respeto a la audiencia presente y a la mucha que está en streaming. Porque hoy, me decían hace un rato, tenemos más de 400 seguidores en streaming ahora mismo y pese a la lluvia de Madrid, que el aforo se irá completando en el salón de actos, quien está viendo en el remoto lo está haciendo desde primera hora de la mañana. Vamos a abordar, después de esta intervención del secretario general de Telecomunicaciones, que ha hecho un barrido por todo el programa único, uno de los temas que ha hecho mucho hincapié, que es las tecnologías 5G y el impulso a la conectividad en general, de cómo llevar la conectividad al total de la población. Hay una disposición 30ª de la Ley General de Telecomunicación que exige que a partir de julio del año que viene el 100% de la población española tenga acceso a 100 megas por segundo descendentes, cuando menos, ¿no? Por tanto, es un reto tremendo. Y la secretaria establecía también que el objetivo es tener un porcentaje de conectividad de alta capacidad en muy corto plazo, muy intenso. Para ello hemos convocado a un montón de socios colaboradores de Fenitel y de instituciones que también colaboran con la Federación, como son a Celnes Telecom, a Hispasat, a Totem y a Unired. Y tenemos en la mesa a destacados representantes de cada una de ellas, ¿no? Por parte de Celnes Telecom está José Antonio Aranda, a mi izquierda, director de Innovación y Estrategia de Producto de la Corporación Celnex. A continuación, mi tocayo Miguel Ángel Panduro, que es el consejero delegado de Hispasat, con una trayectoria profesional también tan larga que me voy a ahorrar las explicaciones previas al actual cargo. Continúa Patrick Fargier, el CEO de Totem en España, la Tower Co. De nueva generación, de nueva entrada en el mercado, y Machalen Losirica, la directora general de Itelaspi y presidenta de Unired, que es la asociación que agrupa a las operadoras fundamentalmente públicas, pero también alguna privada, en el conjunto de España a nivel autonómico. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de 5G, de las diferentes aplicaciones, casos de uso, de las nuevas verticales que aparecen en cuanto a aplicaciones 5G, por ejemplo, para la industria. Hay una subasta de la banda de 20 GHz que empieza mañana, por cierto, y así como la evolución de los despliegues y de la extensión de su cobertura. Y, por tanto, José Antonio, tienes la palabra para comenzar. Perfecto. Venga, vale. No vas a poder seguir la presentación. Perfecto. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por invitarnos a participar en el Congreso como todos los años. Como bien has dicho, soy director corporativo de innovación, responsable de la innovación en los 13 países de Celnex. Y lo primero que quería comentar es qué es lo que estamos haciendo precisamente para esa extensión de cobertura. La evolución de la red para nosotros es una ampliación del número de sites y una adecuación de los sites existentes para colocar las nuevas infraestructuras. Infraestructuras que tradicionalmente son antenas, pero que sí que vemos que poco a poco empiezan a evolucionar con el 5G, a poner nodos Edge Computing, a situar la red mucho más cercana al usuario, a instalar más y más instalaciones privadas en industrias y en edificios y, sobre todo, ampliar la cobertura de small cells. Y he puesto aquí varios ejemplos de actuaciones que ya estamos haciendo a lo largo de los diferentes países, adecuando las azoteas, como esta que vemos en París. También estamos haciendo actuaciones con small cells en sitios como pueblos en Italia, o las tradicionales adecuaciones de las torres que tenemos a las afueras de las ciudades. ¿Y esto dónde lo hacemos? Lo estamos haciendo ya en todos y cada uno de los 13 países en los que tenemos presencia. España, Portugal, Francia, Italia, Suiza, Austria, Polonia. No me voy a extender. Todos estos países ya estamos trabajando con al menos 1, 2, 3 operadores para empezar a aumentar la cobertura. La ponencia de hoy la quería dividir en dos bloques. Una, qué es lo que está haciendo Celnex ya y qué es lo que ha aprobado en casos de uso de 5G. Y la segunda, qué es lo que estamos haciendo para esa evolución de despliegues a lo largo de toda la cobertura de los 13 países que tenemos presencia. Y para cubrir la primera parte, me he traído 4 o 5 casos de uso que ya estamos implementando, de V2X, corredores transfronterizos, hologramas, realidad aumentada e industria 4.0.
Empezamos por uno de los pilares de crecimiento que nos traerá el 5G para nosotros es el 5G asociado al transporte. Llevamos ya bastante tiempo trabajando en cómo comunicar la infraestructura con los vehículos. Y un vehículo puede ser un coche, pero puede ser una bicicleta, puede ser un tren, puede ser un patinete, puede ser un autobús. Y los primeros testing que hemos hecho y ya los estamos implementando en real fue la conexión de los coches con la infraestructura para servicios muy básicos. Servicios como yo estoy conduciendo, me viene un coche a gran velocidad y que yo sepa que ese coche se me está aproximando peligrosamente y que pueda reaccionar. Para esto necesito, como veis ahí, que el coche se comunique con una infraestructura y son estos círculos rojos, círculos verdes, círculos azules que permite esa conexión con la infraestructura. Esa conexión también me permite conectarme con los objetos de la ciudad, por ejemplo, el semáforo, y que sea capaz un autobús o un patinete de saber cuándo cada uno de los semáforos se va a poner en rojo. ¿Para qué? Para ahorrar fuel, pero también para optimizar la ruta por donde voy pasando. Y aquí he traído uno de los casos de uso más interesantes, que es también la gestión del tráfico. Si yo sé, por ejemplo, que tengo una ambulancia a 3 kilómetros, puedo echarme a un lado y que la ambulancia pase sin necesidad de que espere a que yo la visualice y a que escuche la sirena. Estos son casos de uso que ya estamos implementando. Fruto de esto, lo que nos ha llevado es a llevar estos casos de uso a la Comisión Europea y decir, oye, ¿y esto? No solo lo tenemos que hacer en un país, esto lo tenemos que hacer en todos los países. ¿Y qué pasa cuando lleguemos con el coche conectado y crucemos la frontera? El coche conectado sí tiene que seguir estando conectado. Y Europa nos ha otorgado la concesión de cubrir, de cobertura de coche conectado entre Francia y España, y tenemos a uno de los corredores que ya estamos montando a día de hoy con Vodafone en España y con Free en Francia, y esta estructura ha venido para quedarse, hasta el punto de que nosotros estamos apostando y en los próximos meses probablemente cuatrupliquemos el número de corredores europeos que la Comisión Europea nos pedirá que cubramos, no solo entre España, con Portugal y otros países, y esperamos que en 2 años podamos multiplicar por 3 el número de corredores europeos que empezamos a cubrir. Cosas que se pueden hacer, pues estamos trabajando con diferentes socios, entre ellos Hispasat, estamos trabajando también con autopistas, estamos trabajando con diferentes entidades para que casos de uso de control, por ejemplo, del tráfico. Imaginaros, y lo he puesto arriba, que hay una persona que está conduciendo y le da un ataque al corazón o tiene una lipotimia o se duerme. Si sensorizamos el coche y el centro de control de la autopista detecta que ese coche está en peligro, puede tomar control del coche, aparcarlo a un lateral y llamar a una ambulancia. Esto es algo que ya a día de hoy estamos implementando las antenas en el corredor entre Figueras y Perpiñán. Hablando con Miguel Ángel, dijimos, vamos a ver también casos de uso que pueda afectar a edificios un poquito más pequeños en los que los instaladores podrían colaborar, ¿no? De hecho, ya empezamos a ver peticiones de instalaciones en edificios que empresas grandes como nosotros no cubrimos y que utilizamos a Fenitel como entidad para canalizar estas peticiones a través de sus socios. Y esto es un ejemplo muy claro, por ejemplo, de mercado pequeño. Un mercado pequeño que tradicionalmente en la pandemia se quedaron vacíos, pues lo que buscamos es cómo 5G puede ayudar. Y si tenemos infraestructura 5G aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues un caso de uso en el que haya una persona, un asistente virtual que compre en nombre de la persona que está en casa, por ejemplo, cuando estamos encerrados en la pandemia, o una persona mayor, ¿no? O incluso el propio tendero de la tienda, que se ponga estas gafas de realidad aumentada y que vaya viendo los productos y le van saliendo con realidad aumentada este tipo de mensajes diciendo, pues mira, estos son las olivas y el origen los tenemos en oferta, y en una pantalla una persona desde casa vaya experimentando lo que ese tendero está mostrando y le pueda decir, oye, pues mira, cógeme estas olivas, cógeme esas latas de bonito. Cosas tan sencillas como estas, esto ya es una realidad. Esto ya lo hemos implementado en el mercado de la boquería en Barcelona.
¿Qué cosas más podemos hacer? Pues cuando nos vamos a implementaciones de edificios, hablamos mucho de también la educación y muchas veces nos cuesta encontrar casos de uso interesantes para la educación. Y nosotros hemos encontrado un caso de uso para mostrar a la persona en holograma. Y esto es una realidad. Esto lo hemos hecho hace un par de meses. Hemos hecho un acuerdo con el IES y lo que hemos hecho es transmitir un holograma en directo, de tal manera que nosotros en esa sala estamos hablando con el holograma de esa persona y en su laboratorio él estaba hablando con nuestro holograma, de tal manera que hacíamos esa bidireccionalidad de hologramas que permite esa transmisión en 5G con poca latencia y con la sensación de presencialidad. Esto es otra alternativa para edificios municipales, para escuelas, no solo para escuelas de negocio, que se puede implementar. Inclusive, claro, veíamos ese holograma con unas cajas muy aparatosas, pero hay ya televisores que son holográficos y te dan esa perspectiva holográfica. Si le miras desde un lado a esta persona, le estás mirando la oreja desde este lado, si la miras desde otro. Y esa transmisión es en directo. Por lo tanto, es una oportunidad muy buena de crecimiento en el futuro en las instalaciones de 5G. Y la última que os quería contar en este bloque es qué es lo que hemos hecho en Industria 4.0. Y esto os voy a poner un ejemplo de qué es lo que hacemos en industrias grandes, como un puerto. Este caso es el caso del puerto de Bristol, pero esto aplica sobre todo y veo una muy buena oportunidad para empresas medianas, empresas pequeñas, en las que requieran esta infraestructura. ¿Qué hemos hecho en el puerto de Bristol? Pues en el puerto de Bristol lo que hicimos es el 5G, una de las cosas que trae es una precisión milimétrica en la localización de activos. Pues lo que hicimos es poner a cada uno de los contenedores un sensor y nos permitió saber dónde estaba en cada segundo el contenedor, de tal manera que llegaba el barco al puerto, se descargaban en camiones y eso lo llevaban a un área de manufacturación y seguíamos al milímetro dónde está ese contenedor. Aplicando también el coche conectado, lo que hicimos un acuerdo con la ciudad de Bristol para decir, oye, cuando pasan los camiones, que son camiones gigantes con contenedores, lo que queremos es que se paren lo menos posible en la ciudad. Pues hacíamos esa conexión con los semáforos de la ciudad para que precisamente ponerlos en verde para que no contaminasen tanto. Estos son casos de uso que son extrapolables a el pequeño comercio, las furgonetas, etcétera, etcétera. Y la última parte de mi presentación la voy a dedicar a la evolución de despliegues. ¿Qué es lo que estamos haciendo ya para afrontar el 5G? Y sobre todo, una de las cosas que se habla mucho, y esto de las small cells es algo que es de mentira, es de verdad. Ahora que vengan los 26 gigas, ¿estamos preparados? Pues la respuesta es, yo creo que sí. De hecho, he traído aquí varios ejemplos. El ejemplo de Londres, ahí veis unas small cells en London Eye. Hemos hecho un acuerdo con la ciudad de Londres para que en 16 de sus distritos podamos utilizar la infraestructura para que los operadores desplieguen de manera ordenada y coordinada las small cells. Y la verdad es que hemos tenido un éxito bastante interesante y hemos cubierto ya esos 16 distritos. En agosto llegamos al hito de 1.000 small cells en Londres, en la ciudad de Londres, y a día de hoy ya tenemos 1.300 small cells. Por lo tanto, el despliegue de small cells es una realidad y es algo que es factible. Lo único que hay que hacer es ordenarlo. Hablando de las ondas milimétricas, también nosotros nos hemos adelantado y en la ciudad de París hemos hecho un acuerdo con la ciudad, con uno de los distritos, París-La Défense, y lo que hemos hecho es empezar a desplegar en modo neutral host, en modo de compartición de infraestructuras, small cells en 26 GHz. Y ahora estamos hablando con los operadores móviles para empezar a desplegar masivamente y identificar casos de uso. Y esto es una realidad ya. También una de las cosas que muchas veces se nos pone encima de la mesa, sí, pero es que, claro, al final, si pongo aquí una antena en una farola, otra, esto estéticamente va a quedar fatal y esto va a ser una barrera de despliegue. Pues lo que hemos hecho es, hemos estado trabajando con asociaciones internacionales como el Telecom Infra Project y nos hemos ido a Irlanda, a la ciudad de Dublín, y le hemos dicho, oye, vamos a desplegar farolas que no se vean que son antenas. Y, por ejemplo, aquí he traído dos soluciones, una de Telebel y otra de Ligman,
que son soluciones que ya estamos desplegando en la ciudad de Dublín y se están utilizando como referencia en toda Europa, que si os fijáis, no se ve que es una antena. Y ya tenemos 3 montadas y ya los operadores lo han empezado a utilizar. Ya Vodafone y 3 en Irlanda ya empiezan a utilizar este tipo de infraestructuras. Y una de las cosas que vemos con mucho interés es cómo se une las small cells con las redes privadas y con las ciudades. Y, por ejemplo, hemos hecho un acuerdo en Finlandia con la ciudad de Tampere en la que hemos montado una red privada para la ciudad para la gestión de las luces. Hemos hecho un acuerdo con Signify para poder recoger todos los datos y si hay ocupación de un área, iluminarla más y si no, iluminarla menos. Es decir, que ya no solo las small cells se pueden desplegar para uso público y para aumentar la cobertura, sino también para este tipo de servicios de las ciudades. Y quería terminar mi presentación con un ejemplo. Y esto es para París, esto es para Londres. Bueno, nosotros llevamos trabajando con la ciudad de Milán, que tenemos que implementados ya 230 small cells en el centro histórico y nos ha costado mucho porque una de las barreras que tenemos es la arquitectónica. Muchos de estos edificios pues, son singulares, no se puede implementar muchas actuaciones y sí que hemos encontrado soluciones. Hasta el punto, por ejemplo, yo he traído esa small cell en el centro de la ciudad de Lecce, que es una ciudad patrimonio de la humanidad de Italia, que ya empezamos a montar este tipo de infraestructuras con tecnología 5G, con radioenlaces en el caso de que no podamos llegar con fibra y los municipios pequeños ya empiezan a demandar también las small cells. Por lo tanto, esto no es solo una cuestión de grandes ciudades, sino también es una cuestión de pequeñas ciudades. Con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Yo creo que es una presentación clarísima de casos de uso, de realidades que no solo, como tú decías, se pueden hacer a nivel muy grande, sino se pueden escalar y llevarlas a la pequeña industria, a las pequeñas ciudades, con lo cual a la capilaridad que esta sala representa, ¿no? Y la audiencia representa. Muchas gracias. A continuación, Miguel Ángel Panduro nos va a hacer un enfoque complementario y disruptivo, porque 3GPP puso al satélite un reto que ha conseguido superar. Y yo creo que al final el soporte satelital para 5G va a ser tremendo para llegar ahí donde no es tan fácil llegar de otra manera, ¿no? Buenos días y muchas gracias, Miguel Ángel, por invitarnos otra vez a Hispasat, a este congreso. Bueno, la relación de Hispasat con Fenitel es histórica y es verdad que yo diría que en estos últimos años incluso más intensa y por lo tanto pues es un placer compartir estos minutos con ustedes. La verdad es que cuando afrontamos participar cualquiera de Hispasat en una mesa que hable de 3G, luego 4G y ahora ya de 5G un poquito diferente, siempre parecemos el elemento raro, ¿no? Esto de los satélites en las redes celulares hasta ahora era poco habitual y poco conocido. Como bien comentabas, luego, ¿por qué ahora podemos jugar un rol diferente con el desarrollo de 5G? Ya el propio estándar lo ha reconocido y ahora haré mención a eso. Pero, bueno, permítanme que les hable de mi libro, porque además me han centrado un balón en la presentación de este congreso, tanto la Secretaría de Estado como el Secretario General, en relación con el tema de del impulso a la digitalización y, en concreto, a los planes de conectividad que están desarrollando. Miren, el presidente Hispasat está aquí, ha sido un gran apóstol esto de la difusión de la conectividad universal. Una de las ventajas que tiene nuestra tecnología es que no tenemos que ir creciendo en coberturas. La cobertura por sí misma es global donde tengamos, lógicamente, localizados los satélites. Y, por lo tanto, para nosotros la cobertura es una de nuestras fortalezas y como la rapidez de los despliegues. Y hace año y medio, hace un año, nos planteamos que, además de ser una empresa tecnológicamente avanzada, creíamos que las empresas en el futuro tienen que tener vocación de servir a sus sociedades y, de hecho, nos pusimos manos a la obra y ya lanzamos un proyecto que uno podría cuestionarse, incluso desde el punto de vista económico-financiero, si esto
tenía un retorno, pero creíamos que era absolutamente necesario. Y por eso pusimos en marcha hace un año un proyecto de universalizar los 100 megabits por segundo que la agenda europea para el año 2025 ya tenía prevista. Bueno, es verdad que cuesta, pero también es verdad que aplaudimos muchísimo la iniciativa que se ha tomado desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de adelantar esos plazos del 12-25 y ayudar al despliegue y a ese desarrollo. Bueno, evidentemente hay un proceso, hay una licitación, no sabemos qué pasará, pero lo que es inequívoco es, lógicamente nosotros nos hemos presentado y es el compromiso de Hispasat con ese despliegue que permita a un país que es líder en el desarrollo de infraestructuras en el mundo. No olvidemos que creo que detrás de Corea posiblemente somos el país que tiene mejores infraestructuras, desarrollos de fibra, redes celulares, pero creemos que el complemento satelital es absolutamente necesario. Y entrando en la mesa, en el motivo de esta mesa, el 5G, la buena noticia para los operadores o para aquellas empresas que utilizamos el satélite como medio de transmisión es que el 3GPP, que es el grupo que está estandarizando o ayuda a estandarizar las redes celulares, en su versión 17, quiero recordar, incluyó ya como una componente, al final cuando hablamos de 5G estamos hablando de una red de redes, e incluyó el componente satelital como una parte importante a considerar en el despliegue futuros de los 5G. En el contexto de que para determinados entornos, básicamente en el entorno, llamemos rural o ultrarrural, será la única posibilidad. Además, la evolución que está llevando la tecnología, nosotros, como decían, pusimos en marcha los 100, posiblemente a inicios de 2024 doblaremos, podremos ofrecer 200 megabits por segundo. Pero además de esto, hay una disrupción tecnológica que está trayendo nuevos sistemas y nuevas constelaciones a este mundo. Ya no solo uno de los hándicaps que teníamos o tienen los satélites, particularmente los satélites geoestacionarios, era la famosa latencia. Luego me detendré un momento sobre esto, pero no para todas las aplicaciones que prevé el 5G la latencia va a ser un issue. Va a haber puntos en los que eso no será así y, por lo tanto, creemos que el componente satelital va a tener una importancia relevante o significativa en el futuro de despliegues. Pero hablando actualmente de la situación, quizá en Europa es menos conocido, pero en América, para los despliegues de las redes celulares, hoy 3G, 4G, se está utilizando bastante componente satelital. De hecho, hoy Hispasat aproximadamente gestiona unos entre 3.000 y 3.500 enlaces de backhaul en América Latina. La expansión de las redes de telefonía móvil 5G va a traer una expansión de las necesidades de backhaul y se estima que entre el 1,5 y un 2% del número total de sites en las zonas rurales no quedará otra que utilizar el satélite como medio. En cuanto a casos de uso que visualizamos, el uso del satélite y en particular en su componente geoestacionaria, creemos que hay una oportunidad para conectar radiobases que cubran las zonas rurales, donde además los complementemos con el famoso edge computing. O sea, al final en el nodo situemos también la propia inteligencia de red. Y en cuanto al famoso e importante uso tema de la latencia, para estas aplicaciones donde el geo
donde la latencia no sea clave, yo insisto que hay soluciones hoy que mezclan el geo con el edge computing que están operativas. Pero la disrupción es tal que las nuevas constelaciones no geoestacionarias bajarán la latencia, la innovación en este entorno, y está aquí el director de innovación de Hispasat, pues se va acelerando día a día, y además hay una inversión muy relevante en ese contexto. Y por lo tanto, creemos que el uso del satélite en el despliegue futuro de desarrollos 5G, esta vez sí, será muy necesario y muy importante. Y bueno, teníamos 10 minutos, luego estaré encantado de ir contestando a las preguntas y simplemente pues ponerme a su disposición cuando corresponda. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo creo que el mise en place de la Secretaría de Estado lo has cogido muy bien. Me has aclarado casi una pregunta que vamos a hacer después. Creo que también es importante hablar de los programas únicos y, desde luego, los comentarios sobre aplicaciones de geoestacionario y los no geoestacionarios sobre 5G seguro que van a tener mucho que decir en el futuro para llevar al 100% las coberturas, seguro. Patrick Fargier, el CEO de Totem en España, interviene a continuación, con lo cual la nueva torrera hay que ponerla en suerte también para ver cómo empujar el despliegue de redes. Patrick. Como tú dices, la nueva torreja con los compañeros de Cellnex al lado. Somos el nuevo niño en el patio de recreo y encantados de estar aquí y muchas gracias por la invitación. Y creo que es importante que las tuercos o torrejas, como se llaman, que somos un poco el acero y el hormigón de la revolución digital, que al final del día se soporta por estas torres y por vosotros, que al final del día necesitamos también vuestras manos y ojos para hacer las instalaciones. Y al final, a veces hablamos siempre de cloudification, de softwareización y olvidamos un poco, no la economía real, pero la realidad. Entonces, bueno, y creo que como la nueva Towerco, nos llamamos la Towerco de tercera generación, nacimos de un operador, venimos de Orange, como sabéis. Somos todavía 100% Orange, pero queremos ser una Towerco neutral. Aquí damos servicios a todos los operadores, por supuesto a Orange, pero también a Vodafone, MásMóvil y a Telefónica, con el cual hemos firmado hace poco un acuerdo importante justamente para el despliegue del 5G en España. Y pensamos realmente que el 5G va a ser más allá de todas las cifras que nos ha contado, y es cierto Arturo, con toda la inversión que se está haciendo, el gobierno está poniendo 2.000 millones de euros en los próximos años para el despliegue del 5G. Pensamos realmente que el 5G es un elemento fundamental para la transformación de la sociedad y para también luchar contra la crisis económica que viven todos los países europeos. Se escuchan muchas cosas sobre el 5G, hay muchos debates, vamos tarde, vamos adelantados, cómo vamos con respecto a Europa. Creo que España está muy bien colocado en todos los países versus los otros países de Europa. Creo que si comparo con un país que conozco bien, como se puede escuchar con mi acento, Francia, creo que España va otra vez adelantado con respecto a Francia y creo que poco a poco el despliegue se va a hacer. Creo que Europa es un hecho, estamos más o menos, debemos estar a 30% de las torres desplegadas en 5G. Creo que es el promedio europeo, un poco más que el promedio europeo, pero vamos, por supuesto, retrasado con respecto a Asia o otros países norteamericanos. Y creo que uno de los puntos débiles que tenemos hoy en día en Europa o en España es la falta de los casos de uso reales que necesitan realmente tanto la latencia, y comentabas justamente que no todos los casos de uso necesitan latencia, pero si combinamos la latencia con la velocidad
con la capacidad también de gestionar miles o millones de equipos por kilómetros cuadrados. Creo que falta todavía estos casos de uso que hacen que haya un impulso muy fuerte del 5G en España y en Europa. Dicho esto, y si miramos un poco también la situación de hoy en día, es que hay que reconocer que España es líder en Europa en cuanto al despliegue de fibra y también en el 4G. Y si combinamos las capacidades de fibra con el wifi en casa, o en las oficinas, o en las plantas, en las fábricas, con el 4G, bueno, tenemos ya una situación tan buena en España que al final del día se complica un poco más el despliegue del 5G. Pero estamos en ello. Tenemos hoy en día, y como los compañeros de Cellnex, estamos adecuando todas nuestras torres para que los clientes nuestros puedan instalar 5G y poco a poco vamos a ir allá. Dicho eso, tenemos desafíos importantes en España y en Europa. Pero el desafío importante, lo sabemos todos, tenemos una crisis económica importante con una inflación importante que hace que los costes de la materia prima están subiendo. El coste del acero ha subido de 25-30% en un año y, bueno, lamentablemente, o es la realidad, las torres, los mástiles, aún las farolas donde podemos poner a small cells, como nosotros lo estamos haciendo ahora para vuestra información en la plaza de Cibeles, estamos instalando en kioscos de periódicos unos small cells para dar esta cobertura urbana que necesita el 5G. Bueno, sin embargo, el coste de la materia prima es un primer desafío importante que tenemos. Segundo desafío importante ligado al tema de las small cells es que hoy en día en España debemos tener más o menos 38.000 torres dedicadas a las telecomunicaciones, que quito las torres que unos autobarcos tienen para la televisión, pero 38.000 torres más o menos. Si miramos la necesidad que tenemos de extensión de la cobertura, en particular en zona urbana, podemos quizás pensar que necesitamos 10 o 15.000 torres más, o 10 o 15.000 emplazamientos más. Y eso, por supuesto, es un desafío importante, en particular en zona urbana, donde estamos ya con edificios, publicidad, y hay un desafío ambiental que necesita nuevas soluciones. Entonces, creo que lo expresaste muy bien y enseñaste imágenes de small cell que estáis haciendo en varios países de Europa y creo que tenemos que nosotros, Workos, buscar cada vez más soluciones innovadoras para impactar menos el paisaje urbano. Tercer desafío, la energía, el coste de la energía. Los costes de la energía han duplicado, triplicado en un año y a pesar que el 5G es al nivel de energía mucho más eficiente que el 4G. El problema que hay es que al final del día transmite mucho más datos y el coste de la energía, el consumo de energía de un emplazamiento 5G es del doble de un emplazamiento 4G. Y eso es otro desafío hoy en día que tenemos y estamos trabajando toda la industria para buscar soluciones. Nosotros estamos instalando paneles solares en los emplazamientos para intentar justamente abaratar este coste de la energía. Cuarto desafío es todos los trámites. Arturo lo ha comentado siempre con su humor. La ley, por supuesto, la Ley General de Telecomunicaciones ayuda mucho, tiene una visión muy importante, muy interesante y muy positiva para los despliegues, pero cuando nosotros vamos después en los ayuntamientos para depositar licencias, la cosa se vuelve, y yo veo que muchas personas me están mirando diciendo que tengo razón, y sí, tengo razón, lo siento, pero es un hecho que los procesos a veces de petición de licencia en ciertos ayuntamientos no son de los más fáciles, y por lo tanto es importante que esta ley se traduzca rápidamente en decretos, ordenanzas que nos permiten realmente facilitar ese despliegue. Pero de todo eso, yo creo que lo más importante para mí, y terminar así, son los casos de uso. Al final del día, si miramos un poco lo que ha pasado en las diferentes revoluciones o evoluciones de telecomunicaciones, son los clientes que mandan. Y mientras que no tenemos realmente necesidad en clientes residenciales, lo que llamamos nosotros B2C, o las empresas B2B, y aún más en lo que llamamos B2B2C, que es todos los casos de uso que necesitan miles de aparatos conectados con la velocidad de 5G, la latencia de 5G. Bueno, creo que tardaremos un poco, pero creo que hay que ser optimista. Tenemos hoy en día alrededor del 30% de nuestras torres ya instaladas en 5G
y con los planes que conozco los clientes, pienso que en 1 año o 2 años estaremos al 90%, casi cerca del 100%, que es el objetivo de la España digital, donde necesitamos este famoso 100 megabits en 2025 en 100% de la población. Pero bueno, un camino, el camino es la meta. Muchas gracias, Patrick. Bueno, hablar de la energía hoy ya nos pone las pilas, ¿no? Porque no es un tema baladí, sinceramente. Muchas gracias por la exposición, porque también ha aclarado las dificultades y los beneficios, que también hay que tenerlo en cuenta. Machal Lauserica, a continuación, creo que te han dado ya el mando mágico, ¿no? Tengo. Ya lo tienes en control. Pues como presenta Unired, la directora general de la SPIC, por favor. Bueno, pues gracias Miguel Ángel. Gracias a Unired, Fernando Huerva también, bueno, pues felicitaros, ¿no?, a todo el equipo, porque un año más nos habéis convocado y bueno, facilitéis en estos eventos que nos veamos las caras y pongamos en común pues el expertise y las prácticas y las alegrías y las penas del sector, ¿no? Agradecer también a la Secretaría de Estado que nos haya alojado hoy aquí y bueno, pues encantada de compartir la mesa con todos vosotros, ¿no? Bueno, en el caso de... Yo creo que tenemos mucho en común, lo que pasa es que cada uno de nosotros tenemos un punto de vista diferente, ¿no? Compartimos, por eso digo, penas como puede ser el consumo de energía y otras inquietudes y también alegrías de los retos que nos vaya a traer el 5G en los próximos años, ¿no? En el caso de Unired, es un punto de vista un tanto más modesto, particular, pero bueno, no deja de ser, por tanto, también interesante dar valor a todas las torres de telecomunicaciones que tenemos actualmente desplegadas y el potencial que puedan tener en un futuro, ¿no? Unired es una asociación de operadoras públicas de telecomunicaciones. La mayoría de nosotras somos, como bien ha dicho Miguel Ángel, del sector público, somos medios propios de los gobiernos autonómicos. Si bien algunas de nosotras pues, son privadas con participación pública o algunas otras pues tienen convenios con las administraciones autonómicas, ¿no? Entonces, tal y como figura en el mapa, sí que tenemos 3.000 torres, 3.000 sites, 3.000 torres de telecomunicaciones en la zona de Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Baleares y Andalucía. Como bien he dicho, nosotros somos medio propio de las administraciones públicas y prestamos los servicios que nos encomienda por encargo, ¿no? Normalmente suelen ser servicios pues, de seguridad o de emergencias que las administraciones autonómicas consideran relevante gestionar ellas solas, con lo que el desarrollo del 5G muy probablemente parte de las infraestructuras nuestras... ¿Puedes girar el micro, por favor, así? Ah, perdona. Sí, vale. A veces como se peca de ponerlo excesivamente alto, de acuerdo, gracias. Entonces, bueno, pues lo que me estaba diciendo, ¿no? Que lo que solemos hacer es los encargos que nos encomiendan las comunidades autónomas, sobre todo en seguridad, redes de emergencia y también en broadcast, radiodifusión, bueno, pues llevarlos a cabo. Esto nos ha hecho que estemos muchas veces en las sites en lugares donde no ha ido el mercado, donde no es interesante para el mercado. Entonces, hay un despliegue ya realizado que en un futuro tenemos que prepararlo para la tecnología de 5G. Hemos participado también en despliegues de banda ancha con soluciones inalámbricas y bueno, pues estamos en una parte, digamos, dependientes de las administraciones públicas, pero otra parte con un valor en zonas de extensión o en zonas rurales, ¿no? ¿Qué nos va a deparar el 5G a futuro? ¿Cómo nos tenemos que preparar para ello? Bueno, por un lado, como bien se ha dicho, pues vamos a tener que poner las torres con fibra o si no utilizar radioenlaces de alta capacidad de hasta 10 gigabytes. Como bien ha dicho Patrick, vamos a tener que preparar también las torres para que tengamos mayor capacidad de suministro eléctrico. En muchas comunidades de propietarios que se ha implantado el 5G han pasado de tener 4,4 kilovatios a pasar a 13, pues simplemente por volumen. Esto llevado a millones de euros, que sabemos que es lo que gestionamos en las torres nuestras, no solamente por el incremento del coste de energía que estamos este año especialmente sufriendo, sino que el 5G nos va a llevar a eso, ¿no? Nosotros también apostamos por que las sites tengamos paneles solares o aerogeneradores y bueno, poco a poco sí que estamos implantando soluciones de este tipo. Lógicamente, el 5G nos va a llevar
a tener que reforzar muchas torres que igual en las zonas rurales no necesitaban tanto de sistema radiante en la torre y también en la caseta, ¿no? Porque hay veces que igual tenemos casetas de intemperie y con el 5G pues necesitaremos mejorar esas infraestructuras. Y, como no, pues de dotar con mayor densidad de capilaridad a la propia red. Aquí. Ok, gracias. Vale. En cuanto a los modelos de gestión de las redes 5G, ¿no? Nosotros hasta ahora, y vosotros conocéis también, el modelo típico hasta ahora ha sido, o sea, para operadores de telefonía o para terceros, lo que es el modelo de albergue, ¿no? Que se da espacio en torre y en caseta y energía. Hay un modelo intermedio que se plantea para 5G que pueda ser la compartición de la electrónica, ¿no? Por parte de las operadoras que quieran utilizar las sites. Y un modelo más eficiente, que es el que apostamos para aquellas zonas en las que, como hemos dicho, el mercado no ha ido y que son las que gestionamos muchas de estas sites en Unired, es lo que es la gestión de operadores neutros 5G. Esto quiere decir que se gestiona, se ceden las frecuencias para que las operadoras públicas, en este caso, entreguemos en un punto de interconexión el servicio para que pueda ser atendido o pueda ser utilizado, ¿no? Este modelo de operadores neutros 5G lo que nos supone es que haya menos inversión por parte de las operadoras en CAPEX y OPEX porque van a compartirlo todo. Menos espacio en torre, menos espacio también en caseta, y es el modelo más eficiente de las tres fases, ¿no?, en las que se puede hacer este tipo de gestión o despliegue de 5G. En cuanto a las verticales, bueno, desde el punto de vista de las administraciones públicas, pues serían estas que veis aquí, que es un poco trasladado las necesidades que nos piden desde las diferentes consejerías, ¿no? Los servicios de broadcast, que ahora os explicaré algunos supuestos que ya hemos desplegado, hemos hecho en Unired, en Sanidad y Salud. En transporte, como os ha hablado aquí, el caso de Cellnex, ¿no?, que muy probablemente nosotros también gestionamos infraestructuras críticas y el hecho de que el tren ralentice la velocidad con inteligencia artificial y pueda parar con antelación, pues será unos retos que tengamos que poner en las gestiones de telecomunicaciones que hacemos también de transporte ferroviario. En el sector de agricultura también pues tendremos ahí los retos que tendremos que desarrollar. Y en el ámbito de turismo ya se han hecho pilotos en hoteles, ¿no?, en hoteles que están gestionados de forma autónoma, con sensores o con servicios que el propio robot hacen entregas básicas de materiales. Las Smart Cities, que en Unired, en el caso de Baleares, por ejemplo, sí que está hecho un despliegue de sensórica de IoT, que el día de mañana, cuando llegue el 5G, probablemente pues se pasará a otro tipo de tecnología, pero el día de hoy sí que se están llevando acciones en este sentido y luego, bueno, retos que tendremos que tendremos en el ámbito de las emergencias, ¿no? En cuanto a los casos de uso que sí que ya hemos puesto en marcha, ¿no? En Telcom, Castilla-La Mancha, Telcom en Toledo, quiso pues demostrar con Radio Televisión Española pues que era posible realizar labores de producción y de distribución de radio y televisión con 5G. Fue un proyecto que se hizo también con la Universidad de Valencia y bueno, pues fue ya una puesta en marcha de esta tecnología. Ahora con el Mundial de Qatar, pues sí que se han hecho también emisiones en 4K por parte de Acción y Telcom Castilla-La Mancha, y el reto más inmediato que sí que prevemos es que podamos tener de aquí a poco cámaras ya con 5G incorporado, que eso va a permitir que todos estos despliegues que hay que hacer antes de cualquier evento o de cualquier partido o concierto de despliegue de cableado, pues directamente se hace con la cámara, que la cámara lo lleva a la red y desde la propia red se puede hacer la producción y postproducción para la emisión de los servicios de televisión, ¿no? Más casos de uso. Estos no los tenemos implantados en Unired, pero sí que los estamos llevando de cerca porque puedan ser los que a corto plazo pensemos en hacer pruebas con ello, ¿no? Como son los helicópteros sanitarios o ambulancias para asistencias inmediatas, ¿no?, con cobertura 5G, asistencia del médico in situ,
o la entrega a través de drones, ¿no? para entregar desfibriladores y hacer asistencias de RCP pues, en el mismo momento, asistidos por un sanitario o un médico, o las redes de emergencias que muchas de nosotras gestionamos, pues esas redes de emergencias pues en un futuro tendrán que ser gestionadas a través de 5G y podrán ser de alguna manera positivas para que la gestión desde el mando central, pues a través de una cámara y con una respuesta inmediata se puedan gestionar mejor las emergencias. Otro de los casos de uso es el caso de Motorland, que lo ha implantado AST en Alcañiz. Bueno, en este caso lo que es un circuito cerrado para hacer pruebas con coche conectado. Entonces, es tanto un circuito cerrado como abierto para que, por un lado, se puedan hacer pruebas por parte de los diferentes operadores o agentes o empresas de tecnología que puedan hacer pruebas con ello, pero luego a su vez se utiliza para que cualquier persona o cualquier usuario pueda en abierto utilizar ya hoy en día el 5G. Entonces, lo que se ha aprovechado en este caso ha sido que en esta zona de Alcañiz, en el que probablemente pues, costaría llegar el 5G, se ha aprovechado para que directamente ya puedan valerse de ello, ¿no? En el caso de Vizcaya, bueno, pues está la P8, en la que hay 57 kilómetros, en las que, bueno, todavía 5G como tal no, pero sí que se están haciendo pruebas o se pretende hacer con ello pruebas para trabajar con el coche conectado. Y, en definitiva, pues bueno, lo que apostamos a medio plazo, todavía estamos trabajando en ello, apostamos para que se potencien estos laboratorios, ¿no? En el que se pongan en común pues, las startups o los diferentes consorcios o proveedores de sensórica para que puedan poner en práctica pues, diferentes experiencias en este sentido, ¿no? Y nada más, en definitiva, bueno, desde nuestro punto de vista lo que pretendemos es que haya un equilibrio territorial también por las partes de las torres que ya tenemos desplegadas, que se les dé valor, y el objetivo es que exista una competencia real en el sentido de bueno, pues de que a través de los operadores neutros se pueda facilitar que los usuarios o las personas usuarias puedan tener disfrute de servicios de diferentes operadoras y que, bueno, pues que en definitiva tengamos un servicio pues, de calidad asequible y universal para todos. Bueno, yo creo que hemos estado con 4 ponentes de primerísimo nivel, ¿no? Una ronda completa a lo que hoy es 5G, a lo que puede ser y seguramente acabará siendo. Pero bueno, ya que estamos en sede ministerial, vamos a hacer la carta de los Reyes Magos. Antes el secretario general hablaba de la ejecución de los programas únicos. ¿Creéis que son mejorables, en particular para impulsar 5G y la conectividad en nuestro país? ¿El grado de ejecución es tan satisfactorio? ¿Pensáis que se puede mejorar? ¿O quizás en Bruselas puedan verlo de una forma distinta y facilitar que las cosas se hagan de forma más sencilla? Os lo dejo en una mesa ahí como una cosa sencilla de responder. Yo no sé, pero si es la carta de los Reyes Magos... Podemos empezar a escribirla, estamos casi en Navidad. Sí, bueno, a ver, lo que son los programas en sí, pues sí que los tomamos como positivos y tal como ha dicho Arturo Azcorra, secretario de Telecomunicaciones, pues el director de Telecomunicaciones sí que son interesantes y los vemos de forma positiva, y el último, el que más nos atañe a nosotros, ¿no? El backhaul de fibra en municipios con menos de 5.000 habitantes, pues es positivo. ¿Qué nos sucede en el caso de Unired concretamente? Que probablemente se han potenciado, o probablemente desde Europa no se podía haber realizado de otra manera, pero se han dado ayudas o se han potenciado las ayudas donde ya hay servicios de 3 o 4G y tenemos sites donde no hay ni siquiera internet. Entonces, ¿cuándo va a llegar el 5G o cuándo va a llegar la fibra
a esas torres, pues desde Unirred pensamos que el modelo de operador neutro, que tal y como he comentado, facilita el que haya una competencia abierta, que las personas usuarias puedan no tener que estar atadas a un único operador y que sea más rentable la gestión de las sites, habría que verlo desde el punto de vista europeo, pero sí consideramos que sería la vía que probablemente se debería de subvencionar o potenciar. Ahí lo dejo. Sí, nosotros, como tú, estamos participando a todos los programas que está lanzando el gobierno y creemos que es muy positivo. Otra vez creo que la suma del dinero afectado que va a impactar 5G con los fondos europeos es más o menos 2.000 millones de euros. Por lo tanto, nosotros estamos encantados de participar. Hemos participado a la primera convocatoria del único 5G en zona rural en el mes de junio-julio, que lamentablemente se ha quedado desierta, y ahora estamos, como vosotros, compitiendo en el plan de backhaul de fibra, que es otro tema, por supuesto, importante. Entonces, lo único que vemos es que, creo que viene más de Bruselas que de España, es que los concursos que están lanzando subvencionan o los elementos activos de los operadores o los elementos pasivos de las towercos, de las infraestructuras, o la fibra óptica, o los casos de uso, pero falta quizás una sinergia, la posibilidad de combinar varias subvenciones. Lo hemos visto en el mes de julio, cuando quisimos nosotros competir para el único 5G en zona rural. Lamentablemente los elementos activos, las antenas de los operadores no estaban subvencionados, y cuando nosotros fuimos a ver a los operadores nos dijeron, bueno, encantados que tú tengas dinero para construir tu torre, pero yo no tengo dinero para poner la antena. Y creo que es un poco hoy en día la pequeña debilidad que no viene de España, sino es general en toda Europa, porque la Comisión Europea imposibilita o dificulta la combinación de subvenciones entre diferentes elementos de una misma infraestructura. Entonces, bueno, esperamos que poco a poco esta cosa cambie y que podamos ser un poco más eficientes en el uso de esas subvenciones que son muy importantes y por supuesto, imprescindibles para el desarrollo de 5G, sobre todo en zona rural. Yo muy breve, porque casi todo ya se ha dicho. Yo creo que casi era cantado el resultado. O sea, ¿son eficientes? Pues hay una parte que no han sido eficientes, pero el mercado, o sea, la gente del sector sabía que lo más probable es que quedara desierto ese concurso. Yo creo que no se puede, conociendo un poco cómo funciona esto, por anteriores responsabilidades que he tenido, poco más se podía hacer desde la Secretaría de Estado por cambiar esa situación. Bueno, porque cuando hablamos de Europa, pues Europa es muy grande y cada país tiene unas circunstancias, y España pues difiere de Alemania o difiere de Francia o difiere de Polonia, y entonces eso en Bruselas a veces no termina de entenderse, y como consecuencia pues es que ese programa quedó desierto, como era previsible, y yo espero que eso haga despertar a algunos funcionarios en Europa sobre la necesidad de adecuar a los fondos Next Generation a las circunstancias que tiene cada país. Es lo que puedo añadir. Sí, desde Cellnex felicitar a la Secretaría de Estado por todas las iniciativas que tiene, no solo en Único, sino también a través del Ministerio, a través de Red.es, lleva apostando bastante tiempo porque España sea pionero en la demostración de casos de uso. Nos acordamos de la primera convocatoria de casos de uso que convocó hace 3 o 4 años para que empezásemos a buscar estas iniciativas que van a justificar el despliegue de 5G, y fue todo un éxito. Y a ese punto hicieron una segunda convocatoria que también
muchos de nosotros nos presentamos y hemos participado desarrollando todos estos casos de uso. En el programa único yo creo que hay matices muy interesantes. Nosotros nos hemos presentado a concursos de medios propios para desplegar nuevas infraestructuras que justifiquen el 5G, del estilo de gemelo digital. Estamos haciendo soporte técnico también a empresas para presentarse también a concursos para desplegar infraestructura. Por supuesto, Backhaul para nosotros es importante y es nuestra gran apuesta. Nosotros hemos hecho una propuesta al Ministerio de despliegue en todas y cada una de las provincias. Como pasa con todas las proveedores de infraestructura, nosotros ya tenemos muchísimo backhaul, tenemos 33.000 kilómetros de fibra, pero aún así necesitamos mucho más para dar demanda a todo el despliegue necesario. Y coincido con lo que se ha comentado. Yo no sé si la culpa es de Bruselas, pero yo me quiero acoger a una propuesta que hicieron en Italia de juntar las redes pasivas y las redes activas, y para mí la Carta de los Reyes Magos es ese modelo, es ver un concurso nuevo en el que la Secretaría de Estado una las redes pasivas y las redes activas, que haga que no se queden concursos desiertos por esa incertidumbre de que no tiene ningún sentido que construyamos una torre pasiva si al final va a estar vacía. Muchas gracias. Ese modelo fue el que España intentó hacer y no lo dejaron. Por eso, quizás, como resumen, una llamada a Bruselas a que escuche más a las propuestas de este secretario de Estado de Telecomunicación, que suelen ir alineadas con lo que el sector demanda, porque creo que son bastante prácticos en las cosas. Lo que pasa que luego, cuando llegamos a otra capa, más hombres de negro, como que se difumina luego la practicidad, ¿no? Nos pasa casi en todos los programas que luego tienen dificultades. Si os quería preguntar también, antes en la exposición que habéis hecho, habéis dado muchas pistas, ¿no?, de cómo llevar la conectividad al 100% del país. Es la gran apuesta, ¿no?, de la Agenda Digital 2026, ahora también acelerada por la Agenda de Telecomunicación. Miguel Ángel ya puso también un poco el toro circular. ¿Cuál es la apuesta más intensa a corto plazo de cada compañía, de cada grupo, ¿no?, para que eso sea un hecho y que sea posible ese la adicional 30ª de la Agenda de Telecomunicación que exige en julio, ¿no?, las posibilidades de 100 megas descendentes? Bueno, pues nuestra apuesta es absoluta. De hecho, concretamente por el de demanda rural, o sea, el único de demanda rural. Nosotros, de hecho, hemos hecho llamamientos a algo que ya entendíamos que era casi de justicia social, que se financiara el despliegue de banda ancha en zonas ultrarrurales, ultrarremotas. Porque además creemos que existe una tecnología que te permite despliegue rápido, con costes asumibles, y que cuando lleguen otras infraestructuras más eficientes, pues se muevan a otro lugar. Pero sabiendo que es imposible absolutamente cubrir el 100%, no solo de la población, ya, si hablamos de territorios y de otro tipo de conectividad necesaria para despliegue de proyectos de IoT, de productividad, creamos que era un tema de justicia social. Por eso, la apuesta de Hispasat, que además ha dado un salto de valor. Nosotros hasta hace poco éramos un operador de infraestructuras y hoy nos aproximamos más a un operador de servicios, en este caso mayoristas. Pero la apuesta es decidida, absoluta, total, y nos hemos presentado con toda la ilusión del mundo a este programa. Desde el punto de vista de Cellnex, nuestra apuesta es seguir trabajando con los operadores en el despliegue efectivo del 5G. Es cierto que las primeras frecuencias de 3,5 se asignaron hace bastante tiempo. También es cierto que las frecuencias que se asignaron se tuvieron que volver a localizar y hubo un despliegue, sobre todo inicial, en las azoteas. Con el 700 sí que vemos que tenemos muchísimas peticiones de actuaciones, de cambio de paneles, muchas veces de nuevas antenas, de construcción de nuevos sites. Como bien decía, se necesitan en España 15.000 nuevos sites y, por lo tanto, apostamos porque empecemos a implementar este tipo de
de infraestructuras. Y un dato para nosotros, a día de hoy ya tenemos una petición para que el 50% de nuestros sites están preparados para 5G. Y muchas veces o bien se hacen a través de refuerzos de la infraestructura, a través de adecuaciones específicas, a través de ampliaciones, pero eso es lo principal, que todos nuestros sites empiecen a tener antenas 5G. Y esa es nuestra gran apuesta. En el caso de... Disculpa, si no, la siguiente. No, en el caso de Unired, pues reiterar lo dicho. O sea, nosotros, como bien he comentado, hay una parte que, bueno, tenemos sites en zona de concurrencia porque prestamos servicios a las administraciones públicas, pero en esas sites donde probablemente se dan servicios a 5 o 10 casas, el único modelo que al día de hoy vemos que es rentable y que pueda ser abierto, o sea, rentable, pero también para las operadoras, que hasta ahora igual lo ven con algo más de reticencia por entender que pueda ser su core, pero es que también les va a suponer mucho menos coste de inversión. Es que si a través de un sistema de operador neutro hay apertura y posibilidad de que diferentes operadoras que sean las licenciatarias de las frecuencias puedan venir a esa site, mientras que si no, otro modelo que sería dar directamente la subvención a un operador, con lo que ya las personas usuarias quedan cautivas, ¿no?, de ese operador concreto, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay que hacer un ejercicio de concienciación, porque en otros modelos de Europa esto sí que ha prosperado y consideramos que para esta última milla puede ser una muy buena solución, porque las sites existen. Entonces, es la manera de darles valor y que se puedan reutilizar de la manera más razonable posible. Bueno, siguiendo con tu idea, yo creo que un punto para nosotros es compartir. Tenemos un lema, nuestro lema es Stand to share, share to win, que queremos compartir para ganar, y creo que compartir más va a ser cada vez más importante. Por supuesto, la tour con las torres neutrales, con nosotros tres, es un primer elemento de compartición, pero pensamos que podemos ir un poco más allá con los operadores y que un día u otro quizás podríamos llegar a compartir también antenas, que una misma antena en una misma zona se comparta entre varios operadores. Ya existen estos casos. Orange y Vodafone, como lo sabéis, tienen un acuerdo de RAN sharing en ciertas zonas, y pensamos que podríamos ir más allá, en particular en zonas rurales, donde sabemos muy bien que la población existente nunca va a justificar un despliegue de los 3 o 4 operadores que hoy en día tienen frecuencia. Por lo tanto, la palabra nosotros clave de compartición. Y para terminar, y vamos un poco mal de tiempo, casi para un flash, mencionaba Patrick antes las dificultades de esas licencias en el ámbito municipal, que pese a que la ley general de televisión es muy clara, y Arturo Azcorro lo decía, las inercias de las emisiones públicas a veces son lo que son, ¿no? Y hay que dar pasos para el despliegue y densificación de red en el ámbito urbano con small cells, con SAWAPs, ¿no? En UNES están trabajando en la normalización también para facilitar esos despliegues, pero también carta de los Reyes Magos, ¿no? ¿Cómo acercarnos como sector a los municipios para que entiendan que deben facilitar los despliegues y no poner barreras, ¿no? Desde nuestro punto de vista, tenemos que intentar resolver 2 barreras. La primera es hunting y la segunda es las autorizaciones. Hunting, ¿a qué me refiero? Pues cuando hablamos, por ejemplo, con la ciudad de Londres, nos dijeron, aquí tenéis 330.000 emplazamientos. Perfecto, pero hay que seleccionar emplazamientos, hay unos que son más adecuados, otros no. Los operadores requieren cobertura en determinados emplazamientos, no todos son útiles. Y luego los que son útiles, hay restricciones de acceso, restricciones diferentes, y por lo tanto yo creo que una manera de trabajar con los ayuntamientos es que nos faciliten ese trabajo. Y el segundo es las autorizaciones. Como bien dijo el secretario de Estado, tenemos suerte de que hay una disposición de la ley europea a nuestra ley de telecomunicaciones que nos va a ayudar. Esperamos que nos ayude, pero sí que es cierto que hay que hacer una labor de pedagogía y que todos los ayuntamientos sean conscientes que lo que justo se acaba de decir aquí, que hay determinados emisores, determinadas antenas, las antenas de 2 vatios, las antenas de 10 vatios, a 2 metros, a 4 metros, que esas antenas no requieren de autorización, no requieren de ningún pago. Y todo esto lo que hay que hacer es aterrizarlo y ver cómo los proveedores de infraestructura
infraestructuras pueden empezar a implementar estas infraestructuras bajo estas condiciones, porque todavía desconocemos cómo va a ser el mecanismo en todas las ciudades. Quizás en las ciudades más grandes sea un poquito más fácil, pero cómo aterrizarlo en las ciudades un poquito más pequeñas. Bueno, para nosotros es facilísimo, porque lo que realmente los ayuntamientos, las comunidades autónomas, en aquellas pedanías, en aquellos núcleos de población pequeños, en aquellos sitios donde tienen unas necesidades, pues casi eres el referente, el salvador. De hecho, pues hay algunos proyectos que estamos desarrollando en Sigüenza, o en la Sierra Laral, etcétera, donde, bueno, pues básicamente lo que están es encantados con que les ayudemos a desplegar este tipo de infraestructura. Por lo tanto, para nosotros, más que una barrera, son un aliado. Así que, gracias. Bueno, de nuestro lado, bueno, primera cosa, otra vez reconocer lo bueno y la importancia de la nueva ley general de telecomunicaciones, que realmente presenta en el texto todos los conceptos y ayudas que podemos necesitar para un despliegue de 5G. Creo que falta aquí tres puntos, tres cosas. Uno, que realmente hay una publicación de reglamentos y órdenes ministeriales para que esta ley se vuelva realmente efectiva y nos facilite los contactos con los ayuntamientos. Segundo, de nuestro lado, hacer un trabajo importante de pedagogía y educación. Creo que tenemos que ser un poco más abiertos y explicar un poco más lo que queremos hacer en cada municipio y no comportarnos como lo pudimos hacer quizás hace muchos años. Y tercer punto, buscar soluciones innovadoras. Hay un desafío ambiental importante en todos los rincones de Europa y de España, y creo que tenemos que buscar nuevas soluciones. Hemos hablado mucho de small cells. Voy a resaltar otra vez las small cells que estamos instalando en la Plaza de Cibeles, que a mí me gusta mucho la Plaza de Cibeles. No vamos a hablar de fútbol hoy. Y creo que son este tipo de soluciones que realmente va a permitir un despliegue más suave, más fácil en todos los municipios de España. Bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho ya, ¿no? Sobre todo la concienciación y que, bueno, teniendo o siendo conscientes de que la competencia urbanística es también municipal, pues tiene que haber unas leyes sectoriales, como es la Ley General de Telecomunicaciones, que establezca unas preferencias y unas vías, porque si no, en cada municipio nos encontramos con un mundo diferente, ¿no? Al margen de la concienciación, que muchas veces, pues bueno, pues no se recibe de la manera, ¿no? Deseada. Y otro sistema podría ser también que a medida que se van cambiando el mobiliario en los municipios, que poco a poco se vaya contando con las necesidades que pueda requerirse para implantar los sistemas 5G, ¿no? Cuando se cambien las marquesinas, las farolas, pues tener todo el rato encima, ¿no? el ojo puesto para que se vayan haciendo estos cambios poco a poco y no se considere como un cambio radical que muchas veces se toma como invasivo, ¿no? Pero bueno, o sea, como propuesta, ahí lo dejo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una mesa redonda fantástica, con muchísima información aportada. Pues voy a pedir, por favor, salir a hacer una foto de familia en el fotocall que está a la entrada y vamos a dar paso a la siguiente mesa redonda después de darles un aplauso que después se lo han ganado. Más que sobradamente.